¿Cómo está, señor Durán? Gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación y atento a tus preguntas o a lo que quieras comentar. En primer lugar, están ustedes, son parte del pelotón de partidos que podrían postularse a las elecciones son mañana, ¿no es cierto? Así es. Tú has dicho bien que el Partido Morado ha tenido una historia corta y compleja. Una parte de esa historia tiene que ver con el año pasado, el anteaño pasado. Al término de las elecciones, el Jurado Nacional de Elecciones hizo una mala interpretación de una norma electoral y nos quitaron la inscripción. Tuvimos que apelar y 3 meses después nos la devolvieron como correspondía. Y fíjate que esto está ahorita en una cuestión que hay que reflexionar. Inmediatamente el jurado, el ROC, la oficina del ROC, lo que hizo es nos canceló la inscripción. Y un día alguien era un militante de un partido y al día siguiente estaba en cero, sin habernos notificado, sin haber hecho nada. Entonces eso ha ocasionado también que una persona, un militante, cuestionara penalmente por abuso de autoridad a los funcionarios del ROC y parece que ese proceso también lo va a asumir la Fiscalía ahora, ¿no? Entonces, tienes tu razón, mirando los hechos, el Partido Morado ha vivido intensamente desde su inicio en la arena electoral y lo estamos haciendo ahora también, por supuesto. La última vez por la que han hecho noticia ha sido porque saliendo de la reunión con Dina Boluarte afirmaron, y no tienen por qué mentir, que la señora Boluarte les dijo que de transición su gobierno, nada, que ella se quedaba hasta el 2026. ¿Nos cuenta un poco cómo fue la conversación? Así fue. Efectivamente, tú sabes que la presidenta convocó a una ronda de conversaciones en muchos partidos. Nosotros fuimos el día lunes pasado y visto las circunstancias de lo que está pasando en el Perú, nos pusimos en mente la siguiente cuestión. ¿Qué le diría el ciudadano común y corriente a la presidenta si tuviera la oportunidad de estar ahí? Por eso la reunión, llegamos nosotros con una idea concreta, le vamos a hacer una pregunta. Pero la reunión tuvo 3 momentos distintos. El primer momento fue una exposición larga, Patricia, donde ella y su primer ministro nos plantearon los avances de su gobierno, lo que ellos consideraban los logros y la situación política institucional. Todo está bien, ¿no? Está bien, me pareció correcto y razonable. Responsable. Terminada esa parte de la reunión, me dieron el uso de la palabra y yo lo que le dije es 3 cosas. La primera, que nosotros habíamos ido ahí porque creemos en la deliberación, Patricia, y eso es verdad. Una sociedad donde la gente no conversa, no discute, no llega a acuerdos o a desentendimientos, pero conversados, acaba polarizándose y acabamos teniendo lo que hoy día tenemos en el Perú. La segunda cosa que le dije es que le íbamos a hablar con la verdad, que no hay mejor fórmula en el modelo que vivimos que la gente diga lo que piense. Es como soltar las cartas de una baraja para que todos se sepan. Entonces ahí le planteamos la pregunta. La pregunta era muy concreta. No, usted dijo, hacerla, ¿no es cierto? tenía que hacerla, ¿no? En diciembre pasado usted señaló que este era un gobierno de transición. Entonces la pregunta que le estábamos haciendo es, ¿sigue siendo un gobierno de transición o ya no es un gobierno de transición? Y si sigue siendo un gobierno de transición, ¿cuáles las etapas de la transición? ¿Cómo están hechas? Y ella demoró largo, lo tenía pensado, me parece, porque estaba argumentativamente muy claro y dijo, no somos un gobierno de transición. Y lo dijo así, completamente argumentado, y me parece bien que lo haya planteado, o sea, lo ha pensado, pero no lo había dicho hasta ese momento. Lo primero que nos dijo es que ella era un gobierno, ella era la presidenta por gobierno y por sucesión constitucional, lo cual es verdad. Absolutamente, eso no se le puede negar, ¿no? Ella no ha llegado ahí por ejemplo, el presidente Sagasti por razones fortuitas, él no había sido elegido, ella formó parte de una plancha y por lo tanto era la segunda Exactamente. que le tocaba Ante el golpe de Estado, ella asumía. Yo le recordé que el Partido Morado había dicho en un pronunciamiento en aquel momento que eso había sido un golpe de Estado. Lo segundo que nos dijo fue también bien interesante. Nos dijo, yo he jurado ante el Congreso hasta el 2026, porque si no lo hago, señor Durán, me dijo, habría tenido algún problema con consecuencias inesperadas, porque la Constitución me manda a mí en la sucesión quedarme hasta el 2026. Bueno, tampoco lo vi mal eso, es un argumento razonable. Y el tercer elemento que me dio es, yo he enviado al Congreso un proyecto, y el proyecto está en manos del Congreso. Por lo tanto, la decisión sobre adelanto de elecciones no me corresponde a mí, le corresponde al Congreso. Entonces, lo que ella ha dicho fue, no soy un gobierno de transición, pero eso no cierra la puerta a que esté tomando, aparentemente. ¿Le pareció que tenía ganas de irse? Bueno, los argumentos me hacían pensar que ella había tirado la cuestión al Congreso. Y entonces, esa lógica me hacía pensar que ella entiende, tiene una relatoría sobre lo que está pasando en el Perú distinta a la que tiene por lo menos el Partido Morado. Y ahí vino la tercera parte. Entonces, dicho eso, yo lo único que me quedaba era decirle, lo segundo que habíamos ido a decirle es, señora presidenta,
Yo ahora quiero decirle lo siguiente, el Partido Morado cree que usted debe renunciar para dar una salida a este momento. La renuncia es importante por dos razones, le dijimos. Y me gustaría que el público que te sigue y que te escucha todas las mañanas lo sepa claramente, ¿no? La primera razón tiene que ver con una cuestión de orden constitucional. No puede haber un gobierno conforme a la Constitución que maneje la seguridad del país con más de 60 muertos. Eso, la verdad es que para mí, para el partido, para mucha gente en este país, no es lógico, no es razonable. Sea quien sea el responsable de lo que ocurre. Y le dije además, quizá señora Boluarte, quizá la razón por la cual la gente quiere que usted renuncie es porque usted no ha sabido distinguir, ni su gobierno, ni el señor presidente del Consejo de Ministros, de aquellos violentistas que incendian, que toman carreteras, cuya intención es incendiar este país, de aquellos ciudadanos comunes y corrientes que se sienten indignados y quieren salir a protestar conforme a la Constitución. De acuerdo, ese ha sido el talón de Aquiles de ese gobierno, ¿no? Y además la respuesta violenta. Ahora, varias preguntas. ¿Es verdad que un adelanto de elecciones bajaría la convulsión social? También es verdad que los partidos políticos tienen un tiempo para prepararse entre una elección y otra, y ese tiempo no se está dando. Ya han llevado además mucho trompicón, porque tuvieron que presentarse a elecciones congresales, después otra vez a elecciones presidenciales. ¿Están preparados ustedes preparados no solo formalmente, sino preparados como partido para asumir, imaginemos, no va a pasar, pero unas elecciones en 2 meses? Mira, yo quiero empezar por un punto anterior. El 12 de enero del año pasado, nosotros le dijimos al país que era necesario un cambio, que se vayan todos. Y creo que ese es un valor. ¿Por qué se tienen que ir los que están hoy día en el gobierno y en el Congreso? Por una razón que tiene que ver con la fórmula de polarización que han creado. Los ciudadanos estamos como aprisionados entre dos fuerzas de extrema derecha e izquierda y no sabemos qué hacer y nos está generando angustia incluso psicológica. Muy bien, entonces la siguiente pregunta es, para que venga un nuevo tiempo, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Y ahí va tu pregunta de la preparación. Lo que se tiene que hacer es construir una alternativa que incluya a muchos. Claro, que son justamente las opciones de centro que parecen haber desaparecido, pero que si uno ve la manera, no solo cómo votan, sino cómo se manifiestan los ciudadanos en las encuestas, que no están en los extremos, pareciera ser la más interesante. Ahora, el rector de la UNI, que creo que es una persona bastante sensata, con una persona razonable, buena, entiendo. Buena, efectivamente. Una buena persona. Hasta ahora está como bien posicionado en las encuestas, que vamos, eso es un decir, porque la mayoría, 29% se ha atrevido a decir un nombre y poquísimo, y de ese 29%, menos del 5% ha mencionado al rector. Sin embargo, todos sabemos que ese es un dato relevante, que el señor tiene proyección. Y ustedes lo han invitado a conversar. Sí. ¿Sería una carta del Partido Morado? Sí, por eso te decía, cuando preparamos el centro, la gran pregunta es cómo preparamos una construcción de una alternativa de gobierno de centro. Nosotros lo hemos hecho a 2 niveles. Yo quiero empezar porque me parece más importante. No hay fórmula de centro si no coges el sentimiento de las regiones del Perú. Y nos hemos puesto en conversaciones largas con la Asociación de Gobiernos Regionales, de movimientos regionales que aspiran al gobierno regional. Hemos conversado mucho con ellos y hemos producido 2 entendimientos bien importantes, 2 pronunciamientos. El primero, sobre la situación del Perú. Ellos también creen que Dina Boluarte debe renunciar, pero hay uno segundo más importante. ¿Sabes cuál es? Es un pronunciamiento que sacamos al día siguiente de esto, a raíz de que el presidente de la asociación me llamó por teléfono y me dijo: Lucho, después de haber visto la conferencia de prensa, creo que tú has llevado el sentir de las regiones y de los pueblos del Perú. Por lo tanto, ¿por qué no nos reunimos? Entonces nos reunimos esa tarde del lunes y al día siguiente sacamos un pronunciamiento que reiteramos el concepto que yo te quise plantear. 1, al comienzo de esta reunión. 1, que el Congreso no se quiere ir. La mayoría del Congreso no se quiere ir. Y 2, la Presidenta ha dicho que no va a renunciar. Entonces la cuestión es, ¿qué hacemos para que se vayan todos? Entonces la respuesta es esta. Hay que convocar a que los ciudadanos lo hagan. Y eso significa que ellos ya compraron un kit para un proyecto de ley que sería sometido a referéndum y lo vamos a acompañar a lo largo del Perú. Pero no va a ser el Partido Morado y el que lo va a dirigir, porque no es esa nuestra función. Nuestra función es acompañar a la sociedad civil. Muy bien, ese es un gesto de confianza con las élites nuevas, jóvenes
del Perú que quieren participar en política y que no han encontrado canales De institucionales acuerdo, esas son las maneras además como se hacen, ¿no? Eso es una cosa muy importante para nosotros. Pero la segunda cuestión es a la que tú haces referencia. Nosotros mapeamos una serie de actores políticos, sociales, económicos también, por supuesto, en el Perú, para saber si tenían un interés de conversar, para lograr algún tipo de relación, que podría ser su incorporación al partido, una, o dos, podría ser también la construcción de un frente de centro, que es un gran sueño que tengo. Y entre esas conversaciones he estado la que he tenido con el rector de la UNI, que como te repito es una buena persona. No, una gran persona. He tenido con él. conversaciones con Marianela Ledesma también, por ejemplo, la ex presidenta del Tribunal Constitucional, que es una buena persona también. Con Marisol Perestello, que tú la conoces bien, que es una ex que son todos, creo que personas con una proyección más de derecha o de izquierda, ¿no? Creo que Marisol está más hacia la derecha que hacia la izquierda, Marianela Ledesma más hacia la izquierda que pero no son radicales, ¿no? Y que además tienen un enorme sentido del bien común y poder dialogar y conversar. Y del diálogo, además, hay que decirlo, María Elena Ledesma sacó muchas resoluciones en el TC que no tenían nada que ver con cómo ella pensaba, y recuerda, diciendo, bueno, no es mi postura, pero es la mayoría la que votó así, ¿no? A mí me sorprendió el cambio que ella hizo gerencialmente en la institución en la época ¿no? A mí eso me sorprendió mucho. Entonces, todas estas personas, que hay varias más, discúlpenme porque no podría ir dando todos los nombres, estoy dando los nombres que se hicieron públicos, pero ¿cuál es la idea de todo esto? La idea de todo esto es muy sencilla. Sentémonos a conversar en qué creemos, cuáles son los valores. Si nuestros valores son comunes, sentémonos luego a pensar cómo gobernaríamos. Pregunta solo para terminar. El Partido Morado nació con un liderazgo muy fuerte por Julio Guzmán, sí. que se desdibujó en el camino, puede pasar, pero este accionar de estar buscando siempre a alguien fuera del partido para invitarlo, para que jale el tren, ¿por qué no pueden generar un liderazgo interno? Ya, ¿no? Pero creo que hay una inexactitud, por lo menos tengo una opinión distinta a la que planteas. No es que estamos buscando a alguien para que nos jale el tren, lo que sentimos es que el Partido Morado es un tiempo en el que tiene como función organizar las distintas variables para poder construir algo en común. Esa es la vocación, o sea, no es conseguirnos a alguien a quien seguir para ganar réditos, es tratar de buscar desde nuestra posición, la que nos ha puesto la historia, de construir algo en común con otros. Eso en primer lugar. ¿Qué fue de Julio Guzmán? Julio Guzmán es militante, pero está en los Estados Unidos. Yo no he vuelto a tener vínculo con él desde diciembre del año anterior. No. ¿Carolina Lizárraga se separó del Carolina Lizárraga se fue antes de que yo fuera presidente. He tenido muchas conversaciones con ella. Yo quisiera que vuelva. Vamos a ver, es parte de las conversaciones en las que estamos. Pero entonces tú me preguntaste, ¿qué tiene que pasar con el Partido Morado para construir esos liderazgos que queremos? Lo que necesitamos es construir el partido escuela. Bueno, y en eso estamos. Tienen en su defensa todavía que es un partido joven, ¿no? Pero tenemos mucha gente también. Pero digamos, los liderazgos también se construyen con el tiempo y es un poco más difícil. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. Les deseo la mejor de las suertes. Creo que además, más allá de que la gente les pueda gustar o no la propuesta que ustedes tienen, me parece que van en la línea de, señor Durán, de encontrar personas que tienen un currículum limpio, ¿no? Yo aquí repito, yo los encuentro en todas las canteras políticas, de derecha, de izquierda, hay gente proba. No perfecta, no esperen que sean perfectos, no existe la perfección, pero personas que pueden haber cometido algún error, que pueden haber metido la pata alguna vez, que de pronto hicieron algo administrativa mal, pero que tienen bien preocupación por el bien común y vocación de servicio y no son corruptos. Así que muchísimas gracias. Ojalá que puedan reunir más gente de ese perfil. Muchas gracias y como tú has dicho bien, vamos a seguir viendo al Partido Morado por largo tiempo y espero que con grandes liderazgos y construyendo una propuesta que vaya más allá del propio partido. A mí me hace reír porque en las redes siempre dicen, tú eres morada. No. Bueno, no te he visto además nunca. Nunca voté por ustedes, además, ¿para qué les voy a mentir? Sí. Ni por congresista ni por presidente, pero es un partido político al que respeto y siempre respetaré. Muchas gracias. Que tengas un buen día. Que le vaya muy bien.